General Agüel, un gusto recibirlo nuevamente en esta casa, tenerlo con nosotros. Y hoy vamos a tener, Dios mediante, una conversación muy interesante. Bueno, nosotros somos los que están agradecidos, los del Instituto de Estudios Estratégicos de Buenos Aires, porque toda nuestra tarea está hecha para ser difundida y los medios que tenemos de difusión son limitados. Así que esta invitación nos viene muy bien, gracias a su generosidad. No, no, al contrario, es un gusto tenerlo. Bueno, la propuesta hoy sería, si a usted le parece bien, podemos ir igual discurriendo por distintos caminos, pero hablar un poco de estrategia. La estrategia, una de las conexiones claves del concepto tiene que ver con el conflicto. Y si usted nos pudiera dar una visión general, primero a nivel global, tal vez luego a nivel regional, y por último, y ojalá eso nos lleve por lo menos el 50% de la charla, ¿cuál es su visión respecto a los desafíos estratégicos de la Argentina en este momento? Bien. Usted sabe que el que mucho abarca, poco aprieta. El tema es amplísimo. Nosotros vamos a realizar un esquema, no vamos a ir a profundizarlo porque el tiempo no nos da. Pero tenemos que enunciar cuáles son los grandes problemas que enfrenta hoy la política internacional y que afectan a nuestra Argentina en una circunstancia muy particular, porque los que hemos nacido en la década del 30 del siglo pasado, pensábamos que partíamos a los brazos del Señor sin ver una luz en el fondo del túnel. Y la luz se ha prendido. Y esto tiene que ver con los graves problemas que ocurrieron en las décadas recientes, pasadas. Para lo cual, como usted señaló recién, para que haya estrategia debe haber conflicto. De lo contrario, hay mera administración. La resolución de los conflictos es el arte de la estrategia. Hay pocos estrategas, hay pocos grandes políticos, estadistas, y hubo que esperar tiempo para que los sistemas que no funcionaron bien encuentren outsiders que ingresaron al sistema y disrumpen, es decir, rompen una situación que pareciera que estaba ya encaminada al fracaso. Vamos a tomar como punto de partida el año 91. Implosiona un imperio sin que haya disparado nadie un solo tiro. Y esto trae un desequilibrio internacional muy grande, que un polaco, Zygmunt Bauman, sociólogo y filósofo, dice, esta es la modernidad líquida. Sí, líquida. No hay estabilidad, hay ansiedad social y hay una posibilidad no establecida hacia el futuro. Es decir, hay una duda enorme de lo que el futuro puede plantear. Y ahí, en ese ámbito descompuesto, aparece un tema que tiene que ver con la caída europea. Europa es un concepto cultural que se hace luego geográfico, porque Europa es la cristiandad, la espiritualidad que lleva Pedro a Roma, el derecho romano, el Estado romano y el derecho que emana de ese Estado, que lo organiza. Y la filosofía griega, en particular Aristóteles, que resume a los anteriores.
Ahora, todo esto conforma una cultura. Es decir, establece valores, principios, creencias, un modo de vivir, usos y costumbres diarios, que emanan de aquellos valores que tienen un cimiento, que es la religión. Las tablas de la ley de Moisés son dogmas. Pasan a la política como valores, a la acción estratégica y pública como ética, y en la vida diaria como usos y costumbres. Cuando esto tiene coordinación y funciona adecuadamente, las sociedades son sanas, entonces son expansivas, son fuertes, son generosas. Cuando en cambio enferman, y acá vienen los propósitos internos de Occidente, no es la agresión desde afuera, es una agresión desde adentro. Europa entra en descomposición por egoísmos internos. Los 3 siglos de Imperio Británico, es el llamado imperio talasocrático, el imperio montado sobre el poder de las naves, Sí. y el poder oceánico que cerca al mundo continental terrestre, el telurocrático. Tiene formadas ideas acerca de la conservación de poder sobre las teorías geopolíticas de Mackinder, fundamentalmente. ¿A dónde está el eje? En Ucrania. Ucrania es el eje de lo que él llamaba el corazón del mundo, que domina la isla mundial, que tiene los hielos en el norte, los Himalayas, que protegen a las fronteras, y a los enormes desiertos. Pero adentro, la demografía y los recursos naturales para un gran desarrollo. Esto caminó y las guerras civiles europeas siempre jugaron en dominar esa área. Por eso lo primero que hace el Reino Unido, que en aquel momento dominaba al mundo, el imperio talasocrático británico, Dominaba el mar. lo primero que hace es ocupar Egipto. La llave del Mediterráneo y del paso oceánico. Y luego el Medio Oriente. Sobre estas ideas aparece en Alemania un joven capitán bávaro, Karl Haushofer, que dice: lo que hay que buscar no es el poder en la geografía que permite la seguridad y el poder industrial, sino que lo que hay que buscar es el equilibrio político. Dinámico. Y propone en su tesis Asia más uno. Es decir, el mundo telurocrático, asiático y autocrático, más Alemania, para equilibrar al poder talasocrático liberal oceánico. Sí. Estas ideas estuvieron funcionando hasta que en la Primera Guerra Mundial empieza a utilizarse el avión. Un avión muy elemental, con un piloto que tiraba las bombas con la mano. Sí. Pero en la Segunda Guerra Mundial aparecen otros aviones mucho más evolucionados, pero aparece también el misil von Braun. Primero las bombas voladoras que van a reforzar a los bombardeos estratégicos y después el ingreso al espacio. Claro. Lo cual quiebra a las teorías de Mackinder, porque ya la geografía no daba la seguridad. Había una tercera dimensión que había que dominar. Y ahí empieza a funcionar Haushofer, el equilibrio mundial. Y este equilibrio se rompe con la implosión soviética, que había mantenido con 2 ideologías
opuestas, el terror nuclear como disuasivo. Claro. Una inmovilidad de 43 años y, por supuesto, había certeza De Guerra Fría, en definitiva. durante la Guerra Fría, que llamativamente las guerras son calientes y esta se llamaba fría porque había una disuasión que inmovilizaba en el norte nuclear a los poderes políticos. Sí. No así en el hemisferio sur, que entró en llamas revolucionarias con guerras desconocidas. Claro, hablemos, tenemos poco tiempo, pero profundicemos un poco ahí, porque era una guerra fría, pero que en el hemisferio sur, y particularmente en Latinoamérica, pero también ocurrió en el En África y en el sudeste y en el asiático. sudeste asiático, no era tan fría, ¿no? Así Porque es. había una promoción ideológica y que terminó siendo ideológica y armada, ¿no? Es decir, el norte peleaba su disputa en el sur, Sí. Por Y- métodos convencionales con medios no convencionales, y, claro, con guerras no convencionales asimétricas e híbridas. e híbridas. ¿Por qué no explicamos para la audiencia de qué hablamos cuando hablamos de guerras Asimétricas e híbridas. asimétricas e híbridas? La simetría tiene muchas dimensiones, pero la principal es que el Estado, con todos sus poderes burocráticos armados, encontraba a unos mosquitos que piscaban en diversos lugares, pero tenían la iniciativa, tenían la libertad de acción de elegir el blanco. Y la táctica que encontraban era la más antigua, el terrorismo. Es decir, usaban la violencia más tremenda que venía aprendida de la caza mayor, cuando nuestros primates cazaban a los grandes animales para poder comer. Y indudablemente el hombre con un garrote o con una flecha tenía que enfrentarse, entonces creaba todo tipo de trampas, de engaño, para poder dominarlo. Todo esto se llevó ahora a la práctica para inmovilizar al otro psicológicamente con el horror del terror. Estamos hablando de vuelta durante la Guerra Fría Así es. y la promoción, En el sobre sur. todo de movimientos guerrilleros que En el utilizaban tácticas Claro. no Pero hay un convencionales. efecto que Sí. hay que citar. En las universidades europeas, frente al pensamiento de los filósofos que orientaban las principales universidades de Alemania y Francia en particular, Marcuse, Sartre, aparecieron la idea de que vamos a morir todos en la guerra nuclear, porque nuevamente Europa va a ser el espacio de lanzamiento. No vale la pena vivir. No vale la pena hacer esfuerzos. Vive como quieras. Y entró la evasión por la droga, que fue pagada por el Estado para la juventud. Ahí vino el hipismo. Y este hipismo se deriva luego en nihilismo, nada es verdad. Es decir, que Europa se hunde culturalmente. Y aparecen estas fuerzas que colaboran para hundirla. ¿Por qué? Porque piensan en un gobierno internacional orientado por las grandes empresas. Aparece la idea de la Trilateral Commission. Y la idea se publica en una revista que yo recibía siendo profesor de los institutos militares superiores acá en Buenos Aires, la revista Trialogue, trimestral. Los artículos estaban firmados por un trío, un americano, un europeo y un japonés. Le llamaban task forces, fuerzas de tarea. Propuestas para ese gobierno burocrático multilateral, en manos de grandes empresas y del poder financiero. Es decir, salir de las naciones y salir de los sistemas políticos para lograr la paz y los negocios, para lo cual había que reducir la población.
Estaba creciendo en exceso la población. Estábamos llegando a los 7.000 millones de habitantes y querían reducirlo a los 4.000, que eran más manejables. Esto deriva luego, el gobierno de Carter fue prácticamente un gobierno comandado por la trilateral. Carter es el que retira todas las fuerzas que tenían en Europa, retira los misiles de mediano y corto alcance que estaban desplegados en Europa. Es decir, Estados Unidos se desarma unilateralmente ante la aprobación de los soviéticos. ¿Qué hacen? Ocupan Angola, Mozambique, saltan de Cuba a México, llegan a Chiapas, y ahí es donde reacciona la derecha americana, el Silicon Valley. No nos olvidemos de Cuba, ¿no? Cuba es el eje, Claro. y, es decir, el poder vicario soviético en Iberoamérica, Ah, que maneja es el hub de distribución. y lo sigue manejando. Claro. En estos días que estamos hablando acá. Sí. Una isla que maneja a un Brasil casi continental. Maneja Venezuela. Venezuela está totalmente en poder de Cuba, pero Claro. Brasil, que se supone era el país más importante de Iberoamérica, tiene un poder que está dependiendo de la isla. Isla que no puede sostenerse económicamente si no la ayudan. Bien, sigamos. Es decir, estamos diciendo de que hay un problema de carácter sociológico y un problema de carácter cultural grave Sí. en Europa. Pero Europa es el eje cultural fundacional del occidente cristiano. Iberoamérica fue culturizada por Europa. Sí, señor. La Europa reformada, alemana, va al norte. Y la Europa latina, católica, al sur y al centro de América. Ahora, por primera vez, puede darse el hecho de que la América cristiana se unifique. Por primera vez. ¿Cómo es eso? Y Buenos Aires puede llegar a darse la mano con Washington. Ok, ahí usted acaba de dar un pequeño salto de Guerra Fría y posguerra fría a casi la actualidad. ¿Por qué no manejamos esa transición un poquito? O sea, ¿qué es lo que está pasando Exactamente. a partir de esa situación de Europa como centro de la civilización occidental, ¿no? Todo lo que hemos dicho apunta a una cosa. Estas fuerzas europeas descompuestas en manos del capital financiero internacional, con sede en Londres, Londres sede de un ex imperio británico, pero que aún tiene aires victorianos, sin tener el poder para poder hacerlo. De algún modo maneja al partido, al ala izquierda del Partido Demócrata de Estados Unidos, el primo rico, y abusa de eso. Y trae dentro de la Europa continental como socio a Francia. Ya lo había hecho cuando bloqueó a Buenos Aires en otros tiempos. El tercer bloqueo fracasó porque San Martín lo paró desde Nápoles, donde se estaba reponiendo del cólera, ante una requisitoria que le hizo el primer ministro francés. Ahora habían traído un problema muy serio en el Magreb, en el África Blanca, las primaveras árabes. Habían destruido a Libia, esta pareja, a través de los servicios de inteligencia. Hicieron un golpe de Estado en Ucrania, voltearon al gobierno prorruso y colocaron un gobierno pro-NATO. Esto alarmó a Henry Kissinger, hombre
de la Realpolitik americana, que le recordó a los americanos que hace 20 años él viene diciendo no toquen a Ucrania. Sí. Porque hay una hipersensibilidad de seguridad fronteriza de años en Rusia, porque Rusia es el país más extenso del mundo y es bicultural. Sí. Tiene un sector hasta los Urales, que es europeo, y un sector asiático, de Urales hasta el Pacífico. Este país es un país nexo, un país de frontera, y tiene una hipersensibilidad porque fue atacada por los imperios del norte, del sur, del este y del oeste. Sufrió guerras de todo tipo. Ahora, ahí le pregunto algo. Digamos, Kissinger ya venía mucho antes de esta segunda invasión rusa a Ucrania, la más reciente, venía advirtiendo sobre esto por una cuestión de sentido común, es decir, de la misma forma que a Estados Unidos no le agradó cuando le pusieron misiles en Cuba tan cerca, a Rusia le puede molestar que los misiles estuviesen a 120 kilómetros de Moscú. exactamente. Entonces, eso de ninguna forma justifica digamos, el pésimo perfil que tiene Rusia dentro de la geopolítica mundial, las acciones rusas dentro de la política mundial, etcétera, etcétera. De ninguna forma es una justificación para eso, ni mucho menos para Putin, ¿no? Pero se entiende, sí, este tema estratégico de que, digamos, acercar tanto armamento, en este caso, sobre todo misiles, a las fronteras rusas, era justamente lo que Kissinger estaba previniendo, ¿no? Pero Porque ¿cómo sigue esta historia? Lo primero que hace Zelensky es pedir el ingreso a la OTAN. Sí. Que era llevar las armas de la OTAN a la frontera rusa. Es decir, lo que venía diciendo justamente Kissinger hacía mucho tiempo, y por lo cual, teniendo 100 años, viaja a Europa, visita a Rusia, visita a Ucrania, escribe un libro y lo publica. Sí. Por este tema. Bueno, pero había una fuerza de propaganda muy grande, porque las guerras híbridas sobre las cuales hace un rato me preguntaste, tienen un manejo del 70% del poder a través de la comunicación social. Es decir, atacar a la opinión y conducir a la opinión de propios y extraños. Y la masa de la prensa toma la propaganda y la expande. De ahí viene el desconocimiento enorme que hay de que Putin reiteradamente pidió ingresar a la Unión Europea y no la autorizaron. Sí. Y le dijo que ingrese Ucrania a la Unión Europea, pero no a la OTAN. También lo dijo reiteradamente. Y por último dijo algo mucho más serio. La Santa Madre Rusia vuelve a la espiritualidad perdida en la época soviética. Recuperó 70 catedrales que habían sido transformadas en depósitos de armas por los soviéticos. Y lo puso al lado de él a Cirilo, el jefe de la Tercera Roma. Es decir, que Occidente tuvo 3 Romas. La Roma italiana, la segunda Roma, Constantinopla, que cuando es atacada por los turcos, los cristianos se van a Moscú, la tercera Roma, y fundan ahí un cristianismo ortodoxo, como lo es el de los griegos. Yo cada vez que estaba visitando Jerusalén, estando como observador de Naciones Unidas en el Canal de Suez, me encontraba que en una de las visitas estaban los ortodoxos griegos, los curas, vigilando el Santo Sepulcro. Y en la siguiente visita estaban los griegos o los rusos. Y
los latinos, allá no nos dicen católicos, nos dicen rito latino. Estaban también. Muy bien. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Pero le quiero hacer un par de comentarios antes de continuar. A ver, evidentemente nuestra visión es que Occidente puede haber cometido algunos errores estratégicos con Ucrania previo a la decisión rusa, que era lo que Kissinger estaba previniendo, estaba avisando, previniendo, escribió, habló, etcétera, etcétera. Los podríamos tomar casi como errores no forzados, porque, digamos, de vuelta, eso no redime a Rusia como promotor de la guerrilla en los 70. Pero no es Rusia, es la Unión Soviética. Bueno, está bien. A la Unión Soviética, de una forma, no lo redime ni tampoco redime una cantidad de actos que ha cometido la Unión Soviética en las últimas décadas en distintos escenarios, ¿no? Desde envenenar gente en terceros países. Es propio de las autocracias, claro, entonces, asiáticas. Eso es un régimen totalmente autocrático que además tiene digamos, una cantidad enorme de muertos en raras y típico de los regímenes autocráticos, de presos políticos, etc. O sea, de ninguna forma estamos justificando. Una cosa es cometer un error no forzado y otra cosa es justificar al adversario que... Claro, el tema es este. La preocupación ¿Usted está de acuerdo con esto o no? Más o menos. Más o menos. A ver. Porque acá sí. está de por medio lo que Kissinger insiste en sus libros, donde trata ese tema. Le dice, ¿con qué derecho le tenemos que imponer nosotros nuestros regímenes a las viejas culturas religiosas del este asiático? Si todas las religiones asiáticas justifican el poder del Estado y del rey. De ahí viene la autocracia y no las democracias que surgen en Occidente luego de la Revolución Francesa. Pero Rusia no promovió la guerrilla en Sudamérica queriendo Rusia imponer... la Unión Soviética. La Unión Soviética, digamos, intentaron ellos imponer... No fue Así es la gran diferencia que tienen los comunistas. Sí. Hoy están en China, no en Rusia. Rusia no es más comunista. Claro. China sigue siendo comunista. Claro. Los dos abrieron la economía. China no va a abandonar el Partido Comunista porque tiene 1.500 millones de habitantes. ¿Cómo hace para dominar semejante demografía si no tiene un puño de hierro? En cambio, Rusia es lo contrario. Tiene una escasa demografía, espacios vacíos inmensos, como nosotros en la Patagonia. Y dejó de ser comunista cuando Yeltsin se paró sobre un tanque y prohibió al Partido Comunista en Moscú. ¿Cómo describiría hoy a Rusia o a la Unión Soviética? Yo repito, Putin, que vivió 7 años en Alemania y aprendió muy bien lo que es la vida occidental cristiana, lo primero que hizo cuando llega al poder en el 2001, hace 25 años que domina el poder en Rusia, y tiene poder hasta el año 2037, de acuerdo a la Constitución reformada. Él lo primero que hace es darle poder espiritual y volverla a la cultura antigua de los zares, cosa que hace a la inversa Europa hundida. En la Constitución giscardiana que se presenta para el cambio de Constitución, a Cristo lo tiran por la ventana. Está bien. General, entonces, para tratar de movernos hacia los otros dos temas que teníamos, ¿no? Que es qué está pasando en el mundo, sobre todo... Pablo, lo que apuntábamos es, con todo esto que hemos dicho, sí. es ver cuál es el valor que tiene para Occidente y para Rusia, Ucrania. Ucrania era el glacis estratégico de seguridad en la frontera occidental
de Rusia. Sí. Cuando Europa, con estos dos países, Reino Unido, Francia, y sus elementos de inteligencia, actúan en el frente interno, le mandan en el gobierno de Zelensky a los nazis ucranianos de la Segunda Guerra Mundial, los hitlerianos, a provocar problemas de terrorismo en el Donbass. Sobre los rusos de la frontera ucraniana. ¿Por qué? Al implosionar la Unión Soviética, muchos rusos quedaron fuera de Rusia. Entre ellos, en Ucrania, una gran mayoría. Sí. Sobre estos rusos empieza el problema de agravio a la sociedad rusa en Ucrania y advierte Putin que se contenga ese problema, que no se contiene. Y entonces no inicia una guerra, inicia una operación especial. Niega de que haya una guerra. Pero, ¿qué ocurre? Cuando se escala, ahí sí se entra en una guerra convencional. La primera, cuando se pensaba ya, por parte de los estrategas teóricos, de que las guerras convencionales habían desaparecido. Y nos vuelve una guerra que tiene elementos híbridos y que se ha transformado en estos días en una guerra limitada, como la que peleamos nosotros en Malvinas. ¿Por qué? Porque hay negociaciones abiertas y una prueba de fuerza que continúa. Eso es lo que acelera el proceso de cambio del cual hablamos cuando empezamos. Perfecto. ¿Por qué? Porque llega en Estados Unidos el de la disrupción del sistema. Llega Trump. Frenemos un minuto acá. Ok, hasta ahora, digamos, quedémonos por un minuto en parte del diagnóstico estratégico para seguir evolucionando las ideas y que usted siga comentando, es que Europa está en crisis, ¿no? En una crisis cultural, como usted bien explicó al comienzo. Y política. Y política. Generalmente cuando hay problemas en la cultura se extienden al resto de los ámbitos. Uno de los primeros es la política, puede impactar inclusive en la economía y en otras cuestiones, en la capacidad de defensa, etc. Entonces, Europa, como parte del diagnóstico, resumiéndolo, Europa está en crisis, Estados Unidos, digamos, post-COVID sale con una serie de problemas y llegamos hasta el momento actual, digamos, los últimos 2 años y el advenimiento del segundo término del presidente Trump. ¿Cómo ve usted la situación actual? Bien. Yo diría que Trump es elegido justamente por lo que los americanos llaman la cultura woke y nosotros le llamamos progresismo y los teóricos, sociólogos y filósofos llaman universalismo o globalismo, que es lo que he citado, que empezó con aquellos filósofos de los hippies y del nihilismo, y que hoy día se han transformado en estas políticas que agredieron a la familia, agredieron a las creencias religiosas y trajeron una descomposición en la ética política, que trae un desprestigio enorme del sistema. Entonces, se eligen personas fuera del sistema. O personas que van a un discurso como Giorgia Meloni en Italia, que es la que más votos ha sacado en los últimos tiempos, con un discurso absolutamente distinto. O sea, fuera del sistema, en la actualidad y en tiempos recientes lo que vemos es una reacción. Meloni, Trump, el presidente Milei en la Argentina, Orbán en Hungría. En Hungría. Ok, también vemos otros casos de otros países donde hay como una continuidad
de más de lo mismo, ¿no? Así es. Entonces, es como que hay una polarización. Entonces, ¿qué es lo que dice Trump en la carrera al poder? Después de haber aprendido muchísimo en el primer turno presidencial, habrá aprendido aún más en el periodo del presidente que le sucedió, Sí. Biden. Biden, sí, el presidente Biden. Periodo desgraciado de Estados Unidos. Estados Unidos retrocedió enormemente en ese periodo. Invirtió 300.000 millones de dólares en una guerra que estaba perdida antes de ser empezada, por un capricho británico y francés. Entonces, se llega a un momento en donde, antes de las elecciones, Trump dice, voy a lograr la paz al tomar el poder en Ucrania-Rusia. Resuelvo el problema de Medio Oriente y resuelvo el problema del Mar Rojo, del Hutíes, Yemen, Arabia Saudita, Irán, que eran los conflictos más grandes de ese momento, Sí. de las 60 guerras, mayor parte guerras civiles, que estaban funcionando en esos tiempos. Llega al poder y lo cumple. Vamos para abreviar, porque es muy Sí. enjundioso el tema. No, pero 40 días después de acceder al poder, en Múnich se hace la Conferencia de Seguridad de Europa. Y es invitado el vicepresidente Vance, sí. hombre que tiene un historial magnífico como líder. Cuéntenos muy brevemente. Una niñez tremenda, hijo de una mujer drogadicta, de un hogar desorganizado. Esta mujer convivió con 7 hombres distintos. La abuela, una mujer dura, pero que lo rescata al chico y lo obliga a estudiar. Bueno, hay una película que es bastante conocida, que da la historia de este hombre que pienso va a ser el próximo presidente de Estados Unidos. Ok. Porque un hombre que aprendió en su vida personal todo esto, tiene la mejor facultad de ciencias políticas con que se podría soñar. Y lo demostró el día que se plantó frente a los primeros ministros, presidentes, Sí, en este summit que se hizo, en esta en conferencia. en Sí. Múnich. Y estaban también los comandantes de las Fuerzas Armadas Sí. y estaban los burócratas de Bruselas, con von der Leyen a la cabeza. Para resumir, les dijo, hay que leerla, hay que escuchar, Está en video, sí. porque es extraordinario. El problema no es ni China ni Rusia. Estamos hablando con los dos. Son ustedes. Vamos a las conversaciones ya abiertas en Riad y en Roma. Ustedes no van a ir. ¿Por qué? Porque estaban proponiendo en ese momento, y lo propusieron a la semana siguiente, en emplear bombas tácticas nucleares en Irán. Perdón, en Ucrania. En Ucrania. En la guerra ucraniana-rusa. Lo cual llevaba al escalamiento del invierno Inevitable. nuclear en el mundo, una destrucción. Era así, no tenían fuerzas armadas, no tenían industrias para la defensa, dependían de los arsenales americanos. Y resulta que eran los que desafiaban al poder ruso para destruirlo. Pero es casi una locura porque los principales afectados, hasta por un tema geográfico de cercanía, van a ser ellos mismos, digamos, ¿no? Bueno, son los resentimientos de aquellos que no entienden que ya perdieron el poder que tuvieron en siglos pasados, que el mundo ha evolucionado y que las guerras se provocaron por el egoísmo de estos contractivos transculturizados. Muy bien. No permitieron el ingreso de Estados Unidos industrializado. No le permitieron a Alemania industrializada compartir el poder. No le permitieron a los japoneses ingresar al poder y tener mercado. Todo para mí. Sí. Y la consecuencia fue la guerra. Y esas guerras son autodestructivas. Ahora, volvamos a un poco los anticuerpos que se están generando, vamos a resumir, ¿no?
con respecto a esa situación. Por un lado, hay políticos digamos, líderes en Europa que están tratando de, digamos, recuperar el terreno perdido. Por otro lado está el presidente Trump, que ha empezado con una cantidad de políticas activas. ¿Por qué no comenta cómo Vamos está a viendo usted esa Volvamos parte? entonces a la geopolítica. Sí, Lo nombramos a Hauptschöffer. sí. Trump está volviendo a Hauptschöffer. Lo ha dicho con toda claridad. Le ofreció a Canadá incorporarse como un nuevo estado de los Estados Unidos. Canadá está en decadencia, woke. Lo mandó al hijo a negociar en Groenlandia la compra de Groenlandia. Y le dijo a los panameños, saquen a los chinos del canal de Panamá. ¿Por qué? Que lo pagamos nosotros, digamos. ¿Por qué? Porque se abrieron los hielos del Ártico. Y el trámite comercial entre China y el este, con Europa y las Américas, se acorta casi a la mitad por el Ártico y no pasar por el sur. Y las costas vecinas del Ártico, Estados Unidos solamente tiene Alaska, que se la compró los rusos. Entonces, el resto es de Canadá y de Groenlandia. Y la comparte luego con China y Rusia. Se equilibra la idea de Hauptschöffer, el equilibrio de poder en la geografía. Y Trump, ahí lo vas a entender mucho mejor que yo, empresario inmobiliario, negocia. Negocia con los chinos, negocia con los rusos. Los rusos encuentran una solución en la negociación. Ellos necesitan un glacis estratégico, no quieren ocupar, no quieren llevar la frontera, como dicen ciertos diarios, la frontera rusa y ocupar Ucrania. Nunca lo quisieron. Quieren que Ucrania sea el colchón de seguridad de la frontera rusa. Y quieren la paz internacional para poder desarrollarse, igual que los chinos. Los chinos nunca salieron de China. Nunca invadieron a nadie. Es el imperio del centro. Y cuando abren la ruta de la seda y la franja de la seda, por debajo de los hielos del Ártico, por el norte, por el territorio, por vía terrestre, y por vía naval del sur, siguiendo incluso el camino de Marco Polo, lo hacen para comerciar, no lo hacen para ir a la guerra. ¿Y usted piensa que Trump y su administración y su principal grupo de influencia esto lo entienden perfectamente? Lo están entendiendo no solamente teóricamente, ya está la negociación abierta. En curso. Sí. La negociación está en este momento parada. ¿Por qué? Porque hay posiciones duras. Le han impuesto a Zelensky y Zelensky va a caer. Porque está matando gente ucraniana diariamente. Vuelvo a repetir, las guerras limitadas son acciones negociadas con acción de fuerza. Cuando la negociación se cae, aprietan en la fuerza. Le van a tirar 1000 misiles más por día. Van a morir más ucranianos. Y rusos, que están muriendo. Y rusos. Pero han muerto 2 millones de ucranianos y 1 millón de rusos. Sí. Es decir, Que es mucho. es mucho. Es una Es barbaridad. muchísimo, es muchísimo. Muy bien. ¿En función de qué? ¿Buscando qué? Son de la misma etnia. ¿Qué están buscando? A mí, yo le voy a ser honesto, y a mí me llamó mucho la atención cuando el conflicto militar comenzó, ¿no? Que dicho sea de paso, uno de los temas por los cuales también se prolonga no es solamente la ayuda de Occidente a Ucrania, etcétera, etcétera, sino que es la falla de una operación comando inicial
que intentó eliminar a Zelensky al comienzo de la guerra, ¿no? Esa operación Son operaciones tácticas. fue una operación táctica, pero que falló. Si no hubiera fallado, probablemente con ayuda de inteligencia. Pero lo que falló, lo que para mí es central, fue la negociación que habían abierto los turcos y los israelíes, donde estaba el acuerdo ya para firmar. Firmaban Claro. al día siguiente, cuando Boris Johnson se Estaban presenta a en punto Kiev. de firmarlo, pero ahí yo también algo que creo que Estados Unidos se equivoca mal, teniendo el poder para hacerlo, es cómo no frena ese conflicto a su Porque comienzo. estaba Biden. Obviamente. Biden responde a esa fuerza internacional del dinero, Ahí, al capital ahí- financiero internacional. ahí redondeamos entonces la idea original. Usted lo acaba de hacer. Si ahora giramos un poquito y vemos, bueno, las políticas activas de la administración Trump, tanto en términos de estas negociaciones, que están un poco frenadas por las posiciones duras, pero digamos están en curso y hay un norte, Hay negociaciones abiertas en la guerra ucraniana-rusa, sí, entre Israel y Hamas, sí, y en el tema de Irán, Hutíes, Yemen, Arabia Saudita. Esta última están funcionando bien. Las otras dos están detenidas. sí. Y hay una promesa de Biden de emplear la fuerza para Trump. forzar la negociación. De Trump, De Trump. de Trump. ¿Qué dije? Dijo Biden, por eso. De Trump. De Trump. Sí, Para forzar la negociación. sí. Esa es la situación actual. Vayamos ahora a lo nuestro porque queremos llegar ahí. El único gobierno que hizo vanguardia en ese sentido para reaccionar frente a las fuerzas de descomposición cultural de Occidente fue la Argentina. La Argentina comenta permanentemente el problema de la dialéctica materialista que hemos aprendido en la facultad durante años. Y no se da cuenta que el problema no es económico, es cultural político. Con derivación económica muy importante. ¿Por qué? Y porque la Argentina llegó a tener un 50% de gente que no come, en un país que produce alimentos. Es decir, a la vergüenza máxima. Sí. Este país ha estado manejado por el Foro de San Pablo durante 20 años sin que los argentinos lo sepan. Es decir, que hipócritamente se ha ocultado que acá hay una revolución caminando hace 60 años. Absolutamente. Eso es así. También es cierto que, volviendo a su frase inicial de que esto no es solamente economía, sino que es un tema más amplio, ahora usted lo va a explicar, pero en estrategia sabemos que cuando el escenario es complejo, muchas veces hay que ir por fases, no se puede lograr todos los objetivos en forma simultánea, ¿no? Los objetivos estratégicos. El presidente Milei se encontró literalmente con una bomba de tiempo en la Argentina desde el punto de vista económico, lo cual tenía inmediatamente repercusiones digamos, como mínimo un gran nivel de violencia social si eso estallaba y estaba a punto de estallar. Estábamos Los niveles de inflación que hiper. entonces, yo creo que como un buen general, digamos, en las Fuerzas Armadas, hay que priorizar, porque si uno idealísticamente pretende todos los objetivos importantes en simultáneo, lo que hace es no conseguir absolutamente nada y digamos, perder la guerra. Entonces, probablemente el foco que vemos tal vez excesivo o no completo del presidente Milei haya tenido mucho sentido en el primer año con el objetivo de estabilizar una situación que hubiera arruinado todo el resto de las iniciativas. ¿Usted coincide con eso? Absolutamente, absolutamente. En principio, estamos hablando de un economista Sí. que llega a un país que tiene una enorme crisis cultural, política y económica. Enorme. Con una urgencia,
que es darle de comer a la gente que se está muriendo de hambre. Sí. Y resolviendo problemas de carácter estructural que han sido quebrados a designio, porque están vaciadas las instituciones, Sí. ocupado el poder judicial, ocupado el poder legislativo, las Fuerzas Armadas desarmadas, con una legislación de seguridad única en el mundo, realmente vergonzosa, Sí. que divide a la seguridad en externa y en interna, en vez de considerar la seguridad pública y la seguridad estratégica. Entonces se abandona el problema estratégico interior, que es común a toda Iberoamérica y al mundo, por eso la masa de las guerras son civiles, se lo abandona porque dice por ley, la Argentina, que en el interior no hay problemas estratégicos. O le entrega a la policía el tema estratégico. En estos días estamos desplegando el ejército para ocupar el lugar de la gendarmería. Y a la gendarmería la traemos para ocupar el lugar de la policía. Es decir, todo enfermo, en reemplazo de cambiar la ley. Ahora, Ese la tema ley no se tiene puede cambiar. 20 años y ese uso de las fuerzas de esa forma, digamos, desordenada, sin objetivos claros, sin roles claros para los cuales fueron creados. Lo mismo pasa con la prefectura, que hace la prefectura en el medio de la provincia de Buenos Aires, en el territorio, digamos, en el terreno cuando debería estar más cerca del agua, digamos, ¿no? Pero en ese sentido, si coincidimos con que desde un punto de vista estratégico, yo digo coincidimos, usted me puede decir no coincido tanto, ¿no? O sea, es una conversación, pero si coincidimos que la primera etapa de la administración Milei tuvo que poner foco y la energía que es limitada, inclusive la capacidad de gestión que es limitada, la puso en tratar de estabilizar la economía y eso parece correcto. Pablo, lo que ocurrió fue lo siguiente. En primera vuelta elegimos a un presidente que no llegó a tener los votos para poder evitar la segunda vuelta. Pero sí elegimos a los legisladores de ese candidato que salió adelante, que era Massa. Massa ganó la primera vuelta y los diputados y senadores mayoritarios eran de él. Y en segunda vuelta elegimos al que ni siquiera se soñaba que iba a llegar alguna vez a la presidencia y que estaba en el extremo para contrarrestar los efectos del otro extremo. Pero que al llegar no tenía en las cámaras los votos para poder hacer los cambios estructurales. Esta es una verdadera... Bueno, ahí le quiero, respecto a este punto que usted está marcando, le quiero hacer un par de preguntas para continuar. Después vamos ampliando el tema, ¿no? La primera pregunta es, hoy es 22 de abril de 2025, ¿no es cierto? ¿Cuál es la importancia estratégica que tienen las elecciones de medio término de octubre del 2025 y qué es lo que usted está viendo que está ocurriendo en ese sentido? Eso va a ser una primera pregunta. Y la otra, que se la formulo, pero igual no se preocupe que se la repito más tarde, es cuál en el alineamiento con los Estados Unidos que se está dando, cuál es el rol de Argentina. Bien. Y cuál es el gap o la brecha que tenemos pendiente en materia de defensa y seguridad e inteligencia. Bueno, pero claro. si quieren, vamos primero al tema de octubre. Así es. El tema de octubre es central. Si nosotros, en este periodo que va de abril a octubre, no entendemos que la resistencia, acordate de esa palabra, revolucionaria, va a poner todo sobre la parrilla, como lo hicieron hace unos días en Ecuador. Lula mandó su equipo electoral, todo el aparato, durante 6 meses. 6 meses. En Ecuador, para trabajar para el fraude o para que no gane Noboa. Gana Noboa en segunda vuelta. Si no le damos a Milei
los senadores y diputados que necesita para poder lograr los cambios estructurales para la seguridad, el cambio de la legislación perversa que tenemos desde la década del 80. Legislación hecha por el enemigo. Los simpatizantes de ERP y Montoneros hicieron esa legislación para sacar a las Fuerzas Armadas con la excusa del golpe de Estado, que siempre fue cívico-militar y más cívico que militar, porque la juventud militar nunca estuvo de acuerdo con esos golpes. Había una cúpula que sí estaba de acuerdo. Ahora bien, va a haber un desgaste enorme en este periodo. Es de manual. Las campañas de desestabilización. Pablo no solamente de manual, sino que lo dice todos los días para que lo entienda hasta el más tonto, Sí. ¿no es cierto? Pero como hay una propaganda enorme y nadie habla de revolución, la masa de la gente ignora lo que es el Foro de San Pablo. No saben que el jefe del Foro de San Pablo es Lula, que es el único fundador del foro que vive porque Fidel murió. Y que están con graves problemas para sostenerse ellos en el poder en Brasil, Petro en Colombia, no hablemos ya de la situación de Boric en Santiago, Sí. ¿no es cierto? Ahí afortunadamente el pueblo chileno ha respondido Sí, pero, con esa constitución amañada claro, que querían. pero nuevamente allá también la derecha va dividida, con lo cual va a tener debilidad enorme en los primeros tiempos, como la tiene Milei acá, porque tiene un Congreso ocupado por la resistencia. Ahí hay dos especies, los orcos Sí. y los topos, Sí. ¿no es cierto? Son peores los topos, ¿no? Porque Los los topos orcos son los por lo peores. menos son más genuinos. Claro, el orco es genuino. Claro. El topo los tenemos a la vista, porque han tenido, ¿cómo puede ser que un jefe de partido y jefe de bloque vote solo? Porque el bloque se le va para el otro lado. Sí. Para que se dé cuenta el electorado de cómo todo esto está enrevesado. Entonces, la pregunta es, la respuesta es, las elecciones de octubre son centrales si es que pretendemos darle continuidad a lo que empezamos. Sí. Yo coincido con usted, le agregaría que a esto que usted dice, que es, va a haber campañas de desestabilización, ya empezaron en febrero, ¿no? Dejo entre paréntesis y no nos metamos en eso ahora, los errores autoinfligidos. Hay también errores propios que por supuesto el enemigo los va a aprovechar al máximo, con lo cual hay que tratar de evitarlos, ¿no? Pero digamos, en la Argentina hay una serie, yo diría, lo podríamos llamar corporaciones, que tienen que ver con parte del poder económico que se ha beneficiado con el modelo de decadencia Los de 100 años. prebendarios. Digamos, parte de la justicia, yo lo he hablado... Justicia legítima. Justicia legítima, yo lo he hablado, bueno, con gente de muy alto nivel en la justicia, del más alto nivel de la justicia. El cálculo es entre un 40 y un 50% de penetración de jueces y fiscales de justicia legítima, lo cual no le da el andamiaje para una transformación que pueda ser sostenida, porque uno va a tener fuego en la retaguardia del propio sistema de justicia. Hay que tener mayoría en el Congreso para hacer los juicios políticos a los que no se van por propia voluntad. Claro. Eso hay que limpiar todo. ¿Cómo podés tener un partido político dentro de una institución nacional, como es la justicia? Tanto Milei como Spert y otros hablaron siempre de reformas de primera generación, reformas de segunda generación. Digamos, yo creo que acá... Hay un tiempo para cada cosa. Claro. Porque el gobierno no está contando con la mayoría en el Congreso para lo que se cambia con ley. Por eso que octubre es clave. Pero va a ser muy importante que realmente se pongan en marcha con una consolidación de poder político en octubre, que realmente el gobierno ponga en marcha esas reformas institucionales. Exacto. Que son indispensables. El tema de la tranquilidad, yo diría, de la retaguardia, que es la logística, está asegurado con este apoyo que nos da el Fondo Monetario y con lo que
Hoy y ayer dijo el secretario del Tesoro americano, porque lo pusieron en duda, porque vino y no trajo plata. Entonces acaba de decir públicamente en Estados Unidos que la plata que necesita Argentina la va a tener. No sé qué otra cosa pueden hacer para que los orcos y los topos dejen de fabricar temores en la gente y hacer creer lo que hicieron creer hace unos días, que íbamos a una devaluación. Pero general, de nuevo, yo decía, es de manual. Hay tantos intereses de estas corporaciones que es parte del poder económico, es una parte, por lo menos el 50% del sistema judicial o del poder judicial, que incluye a muchos abogados privados que también juegan por intereses negocios. Y generan explicaciones. Los abogados laboralistas. Yo te quiero decir esto. Tengo la convicción de que son los antecesores de un moribundo. Es la Argentina que se va, la que muere. Agreguémosle que también está parte del sistema de medios, una parte importante de la política. De los periodistas. Y de la política, ¿no? Entonces, y podríamos agregar algún otro más. Esto va a continuar. ¿Se acuerda aquella canción de Bob Dylan que decía muy fuerte va a llover? Bueno, it is a hard rain gonna fall, decía en slang. Eso es lo que podemos esperar de acá a octubre. Va a ser muy importante que el gobierno tenga digamos, la fortaleza, la inteligencia para poder manejar este proceso y que la gente no se canse, ¿no? La comunicación social clara, ¿no es cierto? Sí. El presidente se pone muy mal cuando escucha mentiras y entonces dice cosas muy graves. Yo digo que tiene que tener la templanza de saber que eso va a llegar y va a aumentar. Y lo que hay que hacer es decirle, mintió por A, por B y por C. Y acá está documentado lo que estoy diciendo. Y ese señor va a rendir cuentas por sus mentiras, por envenenar al pensamiento del electorado. Porque en la República el poder lo tiene el elector. Sí. El mandatario tiene un mandante, que es el pueblo. Ese pueblo no puede ser engañado. Y ha sido engañado por la hipocresía de ocultar cosas. ¿Por qué el periodismo no habla de estas cosas que estamos hablando acá todos los días con claridad? En el estilo de respuesta del presidente, yo creo que en un porcentaje de los casos es positivo el estilo. Que a veces dicen, no me gustan las formas. En otros, tal vez esté entrando en el juego de la contraparte y debería ser, digamos, utilizar la virtud de la templanza y poder bajar un poco los decibeles, ¿no? Ese último trabajo que vos ya leíste, que lo publiqué hace 2 días, es el ensayo de abril. Todos los meses nuestro instituto publica un ensayo. Yo digo que el presidente debe colgar el traje de economista, porque esa etapa está cumplida, y ponerse el trajecito de estadistas. Porque el repartidor de poder regional que existe y que ahora se llama Trump, lo nombró. Vance, cuando habla en Europa, en Múnich, le dice a los europeos, hay un nuevo sheriff en Washington. Bueno, el sheriff le dio a Milei la estrellita para gobernar desde acá al proceso de recuperación de todos los países hermanos de la revolución castrochavista de Iberoamérica. Sí. Ahora, ¿cómo lo hace si tiene las instituciones todavía en un 50% tomados por la revolución? Bueno, brillante. Entonces, digamos, eso no se puede hacer sin ganar fuertemente las elecciones de octubre. Y limpiar. Pero el prerequisito es llegar a octubre con mucha fortaleza electoral y digamos, tener un resultado electoral muy favorable. ¿Y sabes cómo tiene que lograr desde una la credibilidad? Estratégica estoy hablando. Volviendo a tener Fuerzas Armadas. Bueno. Sin Fuerzas Armadas, todo
todo lo que se haga es discursivo, es vacío, es etéreo. Hablemos un minuto de eso, pero yo eso lo inscribiría dentro de las reformas de segunda generación que se pueden llevar adelante con mucha mayor fuerza y estabilidad a partir de muy buenos resultados electorales que permitan tener un Congreso mucho más a favor, y que, digamos, en octubre. Porque, digamos, está el tema de la justicia, que es intolerable, con un nivel de penetración del 50% que no está respondiendo a la Constitución Nacional. Y por otro lado tenemos, hay muchos otros temas, ¿no? Hay temas en educación, hay temas Un hombre que está en la Corte dijo que él no está para hacer cumplir la Constitución, sino que está para hacer cumplir a las políticas de Estado. Son barbaridades terribles de carácter conceptual y se han soportado sin escándalo. Sí. Ahora, vuelvo a repetir, todo lo que se va a tener que hacer en la recuperación institucional del Estado, nacional, provincial y municipal, en todos los estamentos, es una limpieza quirúrgica para evitar justamente la traición del topo, el engaño a la población, porque el que sufre es el más pobre. Las barbaridades que hacen estos señores que juegan con ese hombre que sufre. En ese sentido, tenemos que hablar también del episcopado. El episcopado se tiene que poner a la altura de este tiempo. No podemos tener una iglesia dividida, agrietada. No pueden existir curas que están del otro lado de lo que es nuestro propio ser cristiano. Hemos tenido curas con las armas tomando el regimiento 3 de infantería no hace mucho tiempo. Está libre, estuvo libre. Sí. Ese problema todavía subsiste en la iglesia. Esa iglesia es el sostén de nuestra cultura. No hay religión que nos dé una cultura. La cultura da la ética en la política y nos permite vivir con expansión, con fuerza. La Argentina tiene que ser necesariamente expansiva porque va a tener una responsabilidad estratégica y política. Que ya la tiene. Muy, muy importante. Sí. Para ser el modelo, para impulsar a los electorados de los países vecinos en la recuperación que tienen que hacer a través de las elecciones, pronto, de un Brasil, de Colombia, de Chile. Y los pares no tienen que estar divididos por problemas que nadie puede explicar. ¿Por qué no están yendo juntos el PRO y la Libertad Avanza en Buenos Aires? Bueno, es un egoísmo que no se puede entender. Vamos ahí, porque, digamos, vamos a terminar. Linda Calva. Sí, entonces, se la ve de atrás, ¿no? Entonces, claro, claramente hay un prerequisito, digamos, desde un punto de vista estratégico, que es llegar muy, muy bien a octubre, y va a haber una gran tarea o acción de desestabilización para evitar que eso ocurra. Eso lo vemos con absoluta claridad. Ojalá que el gobierno tenga la templanza, la sabiduría, la generosidad. Y la generosidad para... Dentro de esa generosidad están algunos, digamos, hay que tratar de evitar errores innecesarios, autoejecutados, digamos, que le dan al enemigo la posibilidad de actuar. Buscar la unidad en los fines, Pablo. Unirse en los fines. Los medios dividen. Bueno, pero en esa unión de los fines que usted está mencionando, ¿no es un error, digamos, no lograr una asociación muchísimo más sólida y visible con el PRO, por ejemplo?
no es un error estar digamos, atacando a la vicepresidente de una forma pública en lugar de arreglar los temas puertas adentro? Es inexplicable. Son cosas que para mí inexplicables, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el daño que se provoca por este tema de carácter personal, de roces y demás, las pagan gente que no come, que viven tirados en la calle o que viven en una porqueriza rodeado de basura. Y la responsabilidad es nuestra. Que nos demos cuenta que los dirigentes de un país rico naturalmente como es la Argentina, con gente pobre, es porque hay gente que es de corto pensamiento, no penetra en las verdades. Tenemos que unirnos y sobre la base de objetivos, no muchos, muy claramente expresados, que vayamos por caminos distintos, elijamos caminos distintos, pero los pares, vayamos por uno, Exacto. todos juntos, a lograr el objetivo. ¿Usted coincide con que el presidente Milei tiene toda la capacidad para lograr llevar adelante ese proceso? Tiene las luces, tiene la juventud, tiene el apoyo del repartidor de poder y tiene en este momento una mayoría que todavía está esperando en él. No, y él tiene la capacidad de poder hacerlo a nivel personal, a nivel de liderazgo, digamos, ¿no? Solamente mirándose en el espejo y viendo de cuál es. Bueno, La esta responsabilidad que sería tiene. digamos, una opinión y una recomendación, ¿no? Porque, digamos, de vuelta, el objetivo es octubre. Si yo me equivoco en las alianzas, en las acciones que tomo y me autodebilito o le dejo a un grupo que me va a estar atacando todo el tiempo y me va a generar cualquier campaña de desestabilización a vida y por haber. Si yo me equivoco ahí, estoy perjudicando y después pierdo o no gano como tengo que ganar, ahí ocurre lo que usted está diciendo. La gente más pobre es la más perjudicada. No nos olvidemos, Pablo, no nos olvidemos de una cosa. El enemigo que tenemos delante tiene una enorme experiencia en el uso de la violencia. No tiene límites de carácter moral. No. Lo demuestra permanentemente. Nosotros somos los que tenemos los límites porque nos queremos mantener dentro de nuestra cultura, respetando la regla, la norma. Han mentido de los militares que hoy están todavía presos con mi edad por causas que desconocen, muchos de ellos con testigos que nunca vieron, nunca los vieron, que manifiestan cosas hasta ridículas, de que lo reconocen por el ruido de la forma en que caminaba o por el perfume que usaba, cosas que yo he escuchado en los tribunales orales federales que son vergonzosas. Ese es el enemigo que está delante nuestro. No tiene límites. Nosotros tenemos límites. Y queremos que ellos también vengan a recuperarse, darles oportunidad o encerrarlos. Sí. No. Y en ese sentido, y ya ahora sí para ir redondeando, general, dentro de estas reformas de segunda generación, asumiendo que se logre el éxito o un nivel de éxito importante en las elecciones de octubre, ¿qué pasa con los sistemas de seguridad, defensa e inteligencia de la Argentina, con su estado actual, ¿no? Respecto a las necesidades o al rol que deberían tomar en este alineamiento con los Estados Unidos y en el rol que le toca a la Argentina en el contexto de ese alineamiento? Bueno, hay un riesgo estratégico central, que es la pérdida del Estado institucional. Ese es el riesgo. El núcleo duro del Estado institucional son las Fuerzas Armadas y el Poder Judicial, prioritario para ser recuperado. Las Fuerzas Armadas son el elemento disuasivo frente al mal. Tienen que tener un planeamiento estratégico que indica qué organización tienen que tener,
qué sistemas de armas tienen que tener, qué alianzas tienen que tener. Sí. Esto es lo que hay que lograr con la nueva legislación que va a regular esta posibilidad. La actual hace exactamente lo contrario. Le prohíbe planificar Sí. las verdaderas Ya lo hablamos, amenazas. ella fue creada con un objetivo, digamos, de destrucción De en mente. destrucción. Sí. Y lo han logrado. ¿Y qué? El otro brazo ha sido el emplear a la justicia federal para destruir a las Fuerzas Armadas, pisándole la moral, el espíritu del soldado. Están presos héroes de dos guerras que devuelven sus medallas porque le dicen, ¿cómo me va a meter preso usted? Ahora le pregunto al presidente Milei, le han dado la responsabilidad de ser el modelo, ejemplo y la acción estratégica para recuperar del proceso revolucionario a estos estados que están en manos del Foro de San Pablo. ¿Cómo lo va a hacer con las cárceles llenas de soldados argentinos que han luchado contra ese enemigo? Mire la contradicción a la que se llega. Esto es lo que tiene que ser resuelto. Esos tribunales orales federales saben que son anticonstitucionales, ilegales, ilegítimos y vergonzosos, porque son un negocio absurdo de tipo corporativo. Sí. Bueno, muchas de las indemnizaciones, cuando se estudian las indemnizaciones que ha dado el Estado, son gente que ha estado con la pistola en la mano en el medio de un enfrentamiento militar y de eso no se dice ni una palabra, ¿no? Desertores de ellos que fueron fusilados por ellos mismos, sí. Bueno, pero si vamos a la gran estrategia, ¿no? A la gran estrategia, y pensamos que las elecciones de octubre sean un éxito para la Libertad Avanza, probablemente con una asociación con el PRO y con otros grupos políticos. ¿Por dónde pasarían las prioridades en materia de defensa, seguridad, inteligencia a partir del año 2026? Lo primero que hay que hacer es tener una política de defensa totalmente interrelacionada con la política exterior. La política exterior tiene que conseguir acuerdos inmediatos con los pares para poder tener un planeamiento estratégico de defensa común y seguridad colectiva. Va a haber que establecer un Estado Mayor combinado de los aliados para poder tener una interrelación del bloque. ¿Por qué? Porque el enemigo es internacionalizado. Sobre todo en materia de inteligencia, ¿no? La inteligencia es una dependencia del planeamiento estratégico. Sí. No existe el subsistema de inteligencia si no hay plan estratégico. Porque el input de la estrategia, de la inteligencia, es el requerimiento del plan. Sí. No olvidemos que el plan tiene un supuesto como base. Y ese supuesto hay que comprobarlo en el tiempo. Esa es la misión de la inteligencia estratégica. Bien. Entonces van totalmente unidos. El problema es que aquí no se entiende ni se sabe para qué es la inteligencia al no existir el planeamiento estratégico que no se sabe cuál es. Y el planeamiento estratégico es indispensable para prever el futuro que debo disuadir, para lo cual tengo que organizarme permanentemente. La Fuerza Armada más exitosa es la que no pelea. Sí, volvió 2500 años para atrás con Sun Tzu. Pero entonces, podríamos decir que como parte de reforma de segunda generación, obviamente hablamos de la justicia, que hay que ir, digamos, de alguna forma limpiando todos estos elementos que no obedecen a la Constitución. Seguramente es un proceso que puede durar varios años. Dentro de las prioridades, yo te dije, el núcleo duro, Fuerzas Armadas y Sistema Judicial. Sistema judicial. Y un planeamiento, y digamos, rápidamente restablecer un sistema de planeamiento estratégico que se perdió hace muchos años. Existen las oficinas, las tarjetas, los puestos, pero de eso, pero no existe el tema en la realidad. Pero tiene prohibido por ley
planificar las verdaderas amenazas. Claro. Este es el hecho. Bueno. Entonces, ¿qué hace? Planifica reemplazar a la gendarmería, cosas por el estilo, es una locura. Sí, sí. Pero, a ver, con decisión política puede entrar y hacerse sin mayores dificultades en una... Tenemos todo en la a la fracción- mano. Lo que hay que hacer es limpiar del sistema este revolucionario que nos dominó durante 25 Bueno. años. Yo creo que esperemos que Dios nos acompañe con esto. Creo que Argentina tiene la oportunidad eh, em, para poder llegar a Roma. Por ahí hay que parar en un pueblo previo como parte del viaje. Entonces, para reabastecerse, y ese punto previo son las elecciones de octubre. O sea, estratégicamente tiene que haber un éxito en las elecciones de octubre. Y a partir de ahí... corregir este tema de que elegimos en primera vuelta a los legisladores y en segunda vuelta al presidente. Es una brutalidad, una barbaridad. ¿Cómo somos tan primates? General, para cerrar, ¿cómo se imagina a la Argentina dentro de 4 o 5 años? No sé si estaré, pero mi sueño es de que sea la Argentina que soñaron los Alberdi, los San Martín, ¿no es cierto? Y los viejos soldados que tanto hicieron. Roca. Bueno, Roca lo hizo, no lo soñó, lo pudo hacer, tuvo la oportunidad. Y la llevó al cenit. 6º lugar del mundo en Producto Bruto. Y de ahí caímos al fondo de la tabla. Entonces, darnos cuenta de los errores cometidos. Desde la Primera Guerra Mundial en adelante, la Argentina está en un tobogán del cual ahora estamos en la parte llana. Tenemos para recuperar la sinusoide, tenemos que hacer el esfuerzo de octubre y ahí remar. Recuperar al Estado, recuperar las instituciones, recuperar el núcleo duro, tener las relaciones internacionales en la región afiatadas, buscar la seguridad regional y objetivos claros para... Después entran las cosas que hemos hablado muchas veces, por ejemplo, el puerto de aguas profundas. No podemos exportar con barcos de 30.000 toneladas. La Argentina va a vivir con la escasa población que tiene de sus exportaciones, no del mercado interno. ¿Cómo vamos a exportar en barquitos de 30.000 toneladas? El otro, el que compite con nosotros, los lleva las mercancías en 300.000 toneladas. Están pensando en pasar por el Ártico y nosotros estamos todavía en puertos de ríos. El que descubrió Solís, a 3 cuadras de la Casa Rosada. Ese es el puerto. Por Dios, es una vergüenza. Bueno, eso forma parte de otros planes estratégicos que hay que poner en marcha y llevarlos a la realidad, ¿no es cierto? Dios quiera. Dios Bueno, quiera. General, muchísimas gracias. Creo que terminamos con un buen nivel de optimismo. Por supuesto que la realidad se construye. Dijimos al principio, yo la lucecita la veo. Sí, Se lo he dicho a mis nietos. Digo, ustedes van a vivir lo que yo no viví. Yo viví un siglo de tristeza. Viví de revolcón en revolcón, de crisis en crisis. Y ahora, cuando ya me llegó la hora de hacer el inventario, ustedes tienen la oportunidad. No aflojen. Y es lo que cada vez que los veo se los digo. Se los acabo de decir el día de Pascua. General, muchísimas gracias.